Hola, muy buenos días. Vamos a continuar con nuestro curso de termodinámica de equilibrio químico, o termo 4, como le llaman ustedes. Y ayer nos planteamos un problema, pero nada más lo planteamos y quedamos en que hoy lo íbamos a resolver. La esencia de los datos con que contamos están aquí en el pizarrón, ¿verdad? La reacción, nos dicen que la presión es una atmósfera, que la temperatura de entrada o de alimentación o de cualquier forma de las varias en que lo nombramos ayer al reactor eran de 77 grados Celsius, o sea 350 Kelvin. Nos daban la ecuación para la constante de equilibrio en función de la temperatura y algunos datos termodinámicos, ¿no? Y también nos dijeron la proporción en que se alimentaban esos reactivos, que nos decían que 100 kilomoles por hora de etileno se alimentaban al reactor, junto con 150 kilomoles por hora de vapor de agua. Por lo tanto, la proporción de reactivos es de 1.5 moles de agua por cada mol de etileno, ¿no? Bueno, también discutíamos ayer que lo que vamos a construir de hecho son dos líneas, ¿no? Una llamada la línea de equilibrio, basada en el balance de masa, y una línea de operación que se basa en un balance de energía. Y ayer pues discutimos todo eso, y ahora lo vamos a llevar a la práctica, ¿no? Muy bien, pues entonces vamos a empezar con la línea de equilibrio. Y para eso, por supuesto, pues vamos a hacer un balance de masa, ¿no? Entonces vamos a tener nuestro gas, nuestra tablita típica, ¿verdad? Gas, las moles en equilibrio y la fracción mol en equilibrio. Como siempre le hemos hecho, ¿verdad? Aquí no hay nada nuevo. Bueno, pues ahí están mis proporciones iniciales, ¿no? De etileno y de vapor de agua. Y cuando el avance de reacción, y cuando el equilibrio se alcance, pues el avance va a ser epsilon, ¿verdad? Y entonces yo voy a tener en mi balance así, ¿no? Aquí ya no quiero entrar mucho en detalle porque ya lo hemos hecho N veces, ¿no? Pero espero que estén de acuerdo. Revísenlo, por favor, si no, no se vayan allí a considerar que más porque lo dije yo es cierto, ¿no? Si sacamos el total, pues nos da esto, y entonces las fracciones mol van a ser 1 menos epsilon sobre 2.5 menos epsilon, 1.5 menos epsilon sobre 2.5 menos epsilon, epsilon sobre 2.5 menos epsilon, y la suma de las fracciones mol me tiene que dar 1. Muy bien. Con base en eso, pues vamos a encontrar la expresión para la constante de equilibrio en función de esa concentración, de ese análisis, de ese balance de masa, ¿no? Entonces nos va a quedar así, a ver si estamos de acuerdo. Como la presión es una atmósfera, pues entonces el término de presión a la delta N de reacción, pues es 1, ¿verdad? No la voy a escribir. Bueno, muy bien. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué hacemos? Pues necesitamos los datos para la línea de equilibrio. Para empezar, ¿nuestra reacción es exotérmica o endotérmica? ¿Cómo sabemos eso? Pues tengo varios datos para saberlo. Para empezar, tengo las deltas H de formación, que están en calorías, ¿no? Ya lo puse en las unidades porque ayer
Ayer escribimos esto más completo. Aquí me quise ahorrar espacio, ¿no? Pero aquí con las deltas H de formación, pues yo puedo calcular la delta H de la reacción y me voy a encontrar con que la delta H es negativa, por lo tanto la reacción es exotérmica. Y si la reacción es exotérmica y está ocurriendo en un reactor adiabático, pues entonces la temperatura va a aumentar, la temperatura va a crecer dentro del reactor. ¿Estamos de acuerdo? Si la reacción fuera endotérmica, pues sería al contrario, se enfriaría, ¿no? Mi sistema se enfriaría. Pero como es exotérmica, pues se va a calentar. Y entonces, lo que vamos a hacer es una tablita, primero de temperatura. No, aquí no lo voy a hacer, lo voy a hacer acá. Temperatura, desde luego en Kelvin, porque en esta ecuación la temperatura debe estar en Kelvin. Con esa temperatura voy a calcular K, con esta ecuación. ¿Sí? Y después voy a calcular epsilon con esta ecuación. ¿Sí? Vamos a llamar a esta, vamos a llamarla 1, a esta vamos a llamarla 2. Entonces con la ecuación 1 calculo la K y con la ecuación 2 calculo epsilon. Ahora, esto requiere pues, cierto ensayo y error, ¿no? Porque yo no sé, sí, ya sé que es exotérmica, pero hasta dónde va a llegar la temperatura, no lo sé. Entonces esto es un poquito de probar, ¿no? Con temperaturas y a ver cómo ando. Cómo andamos, ¿no? Yo ya lo hice, ¿sí? Entonces voy a ahorrar un poco de chamba, pero ¿sí? Vamos a suponer estas temperaturas. ¿Cómo encontré eso? ¿Cómo me decidí por esas temperaturas? Pues probando. Dije, a ver, si la temperatura final es 1000, ¿cuánto me da epsilon? Estaba totalmente, un valor totalmente disparado, ¿no? Bueno, a ver, en 500, ¿cuánto me da? Pues ya estaba menos disparado, ¿no? Bueno, y ya encontré que con 400 pues ya tengo valores más o menos decentes, ¿no? Entonces yo voy a suponer estos valores, 360 a 400. 360 es un poquito mayor que la temperatura de alimentación. Y 400, pues es la temperatura máxima que yo consideré aquí, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, para cada una de esas temperaturas, con la ecuación 1, calculo la constante de equilibrio. Y me resultan así. Claro, conforme la temperatura va creciendo, la K va disminuyendo. ¿Por qué? Pues porque mi reacción es exotérmica. Y en una reacción exotérmica no conviene que yo aumente la temperatura, porque eso va a hacer que el avance sea menor, ¿no? Entonces, conforme la temperatura aumenta, la constante de equilibrio va disminuyendo. Bueno, ya que tengo los valores de K, entonces con la ecuación 2 y sus máquinas del demonio y programables que tienen ustedes, pues encontramos los valores de epsilon, ¿no? Que son los siguientes. Ahí vienen estos. Bueno. Ahí tenemos entonces los valores de epsilon y esos datos que tenemos en esta tabla, estos datos son los de la línea de equilibrio. ¿Estamos de acuerdo? Y si graficamos, esta no la voy a hacer ahorita a escala, pero nos va a resultar como epsilon, temperatura, nos va a resultar una cosa así, ¿verdad? El avance va a disminuir conforme la temperatura aumenta. ¿Estamos de acuerdo? Esto, por supuesto, no está a escala. Muy bien.
Entonces ya tenemos los datos de la línea de equilibrio. ¿Sí? Nos falta los datos para la otra línea, para la línea de operación. Y nosotros ayer, en la clase pasada, llegamos a una expresión para esa línea de operación. Sería nuestro inciso B, ¿no? La línea de operación. Y nosotros ayer llegamos a esto. ¿Sí se acuerdan? Llevamos esa ecuación ayer para la línea de operación. Bueno, muy bien. ¿Y entonces qué? Si lo hicimos o no lo hicimos, porque no lo hicimos. Vamos a hacer, por si las... No recuerdo claramente si lo hicimos completamente o no. Vamos a hacer. Los datos no los quiero borrar, así es que voy a borrar aquí. Creo que no hicimos nada, nomás Muy bien, entonces B, línea de operación. Lo que sí encontramos fueron los parámetros que hay que usar, ¿no? Y esto nos va a dar por ahí en la última ecuación que encontramos la clase pasada, que era muy general, teníamos varias cantidades que había que calcular. Entonces vamos ya a calcularlas, ¿no? Muy bien. También necesitamos la delta CP de reacción. Aquí ya le estoy poniendo sombreritos a las CPs porque vamos a usar las CPs medias, ¿no? Que tenemos como datos. Y entonces esta va a ser 25 menos 16 desde luego estas son calorías por mol Kelvin. Estas también, ¿verdad? Calorías por mol Kelvin. Muy bien. ¿Por mol de quién? Pues de cualquiera de ellos, ¿verdad? De cualquiera de los reactivos o productos, porque en todos los casos los coeficientes estequiométricos son 1. Muy bien. También necesitamos la delta H de reacción a 298. Aquí tenemos los datos de las deltas H de formación, por cierto, aquí le falta un sombrero. Y eso nos resulta nos da muy bien. Exotérmica, ¿verdad? Ya habíamos dicho que esa reacción era exotérmica. Comprobamos acá, ¿verdad? Como la temperatura aumenta, la K disminuía. Eso es un indicio de que la reacción es exotérmica, pero aquí lo estamos comprobando, ¿verdad? Muy bien. Después necesitamos la delta H de calentamiento. Y eso nos va a quedar así, ¿verdad?
luego la temperatura de equilibrio no la sé. Esa es algo de lo que andamos buscando. ¿Sí? Muy bien, ¿qué otra cosa necesitamos? La delta H de reacción a la temperatura de equilibrio. Y esa con Kirchhoff-Persson nosotros sabemos pues que va a ser igual a esto. Delta se pierde 0.5 de T. ¿Estamos de acuerdo? Y eso nos va a dar menos 10.983 más 0.5 por T de equilibrio menos 298. Y ahora sí, armamos todo el rompecabezas y entonces nos va a quedar que 28.75 por la temperatura de equilibrio menos 350 más épsilon de operación por menos 10.983 más 0.5 por la temperatura de equilibrio menos 298 tiene que ser 0. Y entonces despejamos la épsilon de operación. Es lo que había yo escrito hace rato, ¿verdad? Pero como no estaba yo muy seguro de que hubiéramos hecho esto, preferí mejor volverlo a hacer, si es que no, ya lo habíamos hecho. Muy bien. ¿Y ahora qué? Pues ahora vamos a darle valores a la temperatura de equilibrio para calcular la épsilon de operación. De hecho, podríamos usar las mismas temperaturas, ¿no?, que tenemos acá. Yo nada más voy a incluir en la tabla que vamos a hacer ahorita la temperatura de alimentación para ver un detalle que no hemos discutido. Entonces, yo voy a usar exactamente las mismas temperaturas que usamos aquí, nada más que voy a agregar la temperatura de alimentación. Y está claro entonces lo que vamos a hacer. Con las mismas temperaturas que usamos acá para la línea de equilibrio, vamos a calcular las épsilon de operación. Nada más que adicionalmente yo incluí la de alimentación. Y entonces los resultados van a ser los siguientes. Desde luego, si la temperatura es 350, pues aquí el numerador vale 0, ¿no? Y por eso aquí está el valor de 0. Bueno, entonces a cada una de esas temperaturas, las épsilon de equilibrio me resultan así. Me queda así. Por cierto, esta creo que no la numeré. Ya no recuerdo qué número le toca, creo que es la 4, por ahí. Bueno, muy bien. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué hacemos? Bueno, pues ya tenemos los datos de nuestra línea de equilibrio. Estos que acabamos de obtener son los datos de la línea de operación.
pues vamos a trazar las dos, ¿no? Vamos a dibujar las dos. Entonces ahora sí, esto ya no lo necesito. Esto tampoco. Y entonces vamos a trazar, vamos a hacer nuestro diagrama con las dos líneas, ¿no? Entonces, desde luego, acá no va a estar a escala para nada, ¿no? Ustedes lo hacen ahí con mucho cuidado, en un papel adecuado, con pulso firme, no de maraquero, ¿no? Milimétrico. En un papel cuadriculado por lo menos, o milimétrico, ¿verdad? Y vamos entonces a graficar. El valor más alto que tenemos de epsilon es este, ¿no? Entre las dos tablas, el valor más grande de epsilon es este, ¿no? Entonces, 1.2.3. Cinco, 15, 5. Muy bien. Muy bien. Bueno, vamos a empezar por orden de aparición, ¿no? Vamos a empezar con la línea de equilibrio. Cuando la temperatura son 360 Kelvin, el epsilon vale 0.31. 360 Kelvin, pues andarla por aquí, 0.31 anda por acá. Ahí está. El primer punto de la línea de equilibrio, ¿no? Esta con esta. A 370 vale 0.24. 0.24, pues anda por aquí. 370, entonces por acá. A 380 vale 0.18. Anda por aquí. A 390, 0.15. Y a 400.11. Anda por aquí. Desde luego este está muy aproximado, ¿no? Eso ni de chiste. Bueno, está más o menos. Esta es entonces la línea de equilibrio. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pues ahora vamos a trazar la línea de operación, que es esta. Entonces a 350 epsilon vale 0. Vamos ahí. A 360.026. Aquí es 0.05, 0.026. Andamos por aquí. A 370 vale 0.24. 0.24. No, estamos allá. A 370.05. Andamos por aquí. A 380.08 casi. 0.8. Andamos por aquí. Ahí está. A
390.1051. 390.1051. Andamos por aquí. Y el 400 vale punto 13. Punto 13. Entonces andamos por aquí. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, si yo trazo mi línea, me va a quedar una cosa más o menos así. Y esta va a ser la línea de operación. ¿Estamos de acuerdo? Claro, aquí se ve horrible, ¿no? En primer lugar, estos pizarrones son pésimos para dibujar, ¿no? Eran mucho mejores los de GIS. Pero ustedes pues, van a hacer ahí una obra de arte en su cuaderno o en sus hojas, un bonito diagrama. ¿Y entonces qué? Pues donde se cruzan las dos líneas, ahí está la solución de mi problema, ¿no? Entonces, ahí yo leo la temperatura a la que se alcanza el equilibrio. Y acá leo el avance de reacción cuando se alcanza el equilibrio. De acuerdo a mi diagrama, la temperatura a la que eso ocurre, pues aquí más o menos serían como unos 397 por ahí, ¿no? 397 Kelvin. Y el avance, más o menos como, aquí me fui para abajo, como punto 125, por ahí, ¿no? Claro, esto hay que hacerlo decentemente, ¿no? En el papel adecuado y demás, ¿no? Bueno, este es el inciso A, ¿no? Ya tenemos el inciso A. Temperatura y avance cuando se alcanza el equilibrio. Esto, por favor, háganlo ustedes, ¿sí? Háganlo. ¿Sí? No que, no, sí, ya ve cómo, ¿no? El diablo está en los detalles, ¿sí? Es hasta que uno se pone a hacer las cosas de que, ay, ¿y cómo iba aquí esto, no? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ya tenemos el inciso A. Ahora que nos pedían, si no me equivoco, la composición de la mezcla gaseosa cuando se establece el equilibrio. Bueno, si recordamos ahí nuestra tablita de balance de materia, ya nomás voy a escribir estas dos columnas, ¿no? De nuestro balance de materia, ustedes lo tienen, ¿no? Tiene caso aquí repetirlo, ¿no? Ya tenemos epsilon. Entonces aquí con ese valor de epsilon que ya obtuvimos, nos metemos aquí y calculamos y ya estuvo, ¿no? Yo no lo voy a hacer, ahí lo hacen ustedes, ¿no? Ya nomás es sustituir aquí. Nada más sí acuérdense que hay que hacer los tres, ¿sí? Hay que hacer los tres cálculos de las fracciones mol y sumarlos, verificar que da 1, ¿sí? Y si da muy cerca, si no da 1, pero si da muy cerca de 1, entonces normalizar, ¿no? Lo que dijimos, ¿no? Cada valor se divide entre la suma, y entonces ya garantizamos que es la suma de 1. Pero eso solo puede hacerse cuando ya la suma es cercana a 1. Aquí sumo y me da 0.6 y quiero normalizar, no.
Ese punto C lo que me está indicando es que estoy metiendo las patas por ahí en un lado y tengo que revisar todo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ¿qué otra cosa nos pedían? Déjenme recordar qué más nos pedían. La producción de etanol en toneladas por hora. Bueno, ¿dónde borraré? Acá este diagrama creo que está feo, ¿no? Lo hacen, por favor. ¿Sí? Si por una mol alimentada de etileno se produce epsilon entonces si por una mol de CO2 alimentada se produce epsilon, ahí está nuestro balance, por una mol alimentada de etileno, se produce 0.125 moles de etanol. ¿Cuánto estábamos alimentando? 100 kilomoles por hora. Eso es lo que estábamos alimentando. Y entonces, ¿cuánto se producirá? Pues una birregla de 3, ¿no? Y X me va a resultar que va a ser epsilon por las moles iniciales alimentadas de C2H4, y eso me va a dar entonces 0.125 por 100, entonces van a ser 12.5 kilomoles por hora de etanol. Bueno, pero no me están pidiendo los kilomoles por hora de etanol, me están pidiendo las toneladas por hora. Pero ya estuvo, ¿no? 100 kilomoles por hora. Eso es 10 a la 5 moles por hora. ¿Sí estamos de acuerdo? Y si eso lo multiplico por el peso molecular del etanol, ¿qué me va a resultar? Peso molecular del etanol, la fórmula química del etanol, acá la voy a escribir. 2 de carbono, 2 por 12, más 6 de hidrógeno, más 16 de oxígeno. Y si Pitágoras no miente, eso me va a dar 46, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces por 46 gramos por mol, y después multiplico por la equivalencia de tonelada en gramos, ¿no? Y ya estuvo, ¿no? ¿Sí? Entonces me va a resultar cuánto. Me van a resultar. No lo hice, pero ahí lo hacen ustedes, ¿no? Ya nomás es cosa ahí de efectuar la operación. Bueno, ya tenemos todas las toneladas producidas por hora de etanol. ¿Qué otra cosa nos decían? O nos preguntaban, vamos a recordar qué otra cosa nos preguntaban. Aquí está. Si se desea disminuir la producción de etanol, ¿qué debe hacerse con la temperatura? Si yo quiero disminuir la producción de etanol, ¿qué debo hacer con la temperatura de alimentación? ¿Qué debo hacer? Fíjense. Voy a borrar esto que ya no lo necesitamos.
vamos a dibujar ya no a escala, sino nada más línea de equilibrio, línea de operación, aquí está nuestra solución. Esta es la temperatura de entrada. ¿Qué va a pasar si yo aumento la temperatura de entrada? Mi línea de equilibrio ya no va a cambiar. Mi línea de equilibrio, esa ya es inamovible. Pero la que sí puede cambiar es la de operación. ¿Qué pasa si yo aumento la temperatura de entrada? Si yo aumento la temperatura de entrada, esta línea se va a correr para la derecha. Y entonces donde se crucen, le va a corresponder un menor valor del avance. ¿Sí estamos de acuerdo? Va de nuez. La línea de equilibrio, esa ya no se mueve. Pero la de operación depende de la temperatura de entrada. Si la temperatura de entrada yo la muevo, la aumento, entonces toda mi línea de operación se va a correr para acá. Aquí está mi otra temperatura de entrada. Entonces, mi nueva solución va a corresponder a un valor de epsilon menor. Pero eso pasa porque mi reacción es exotérmica. Me preguntan, ¿qué debo hacer con la temperatura de entrada si quiero disminuir la producción de etanol? Pues la aumento. Si yo aumento la temperatura de entrada, mi línea se va a correr para acá y el avance va a ser menor y la producción de etanol va a bajar. ¿Estamos de acuerdo? Quiero aumentar la producción de etanol. Pues entonces bajo la temperatura de entrada y entonces mi línea de operación se va a correr para acá. Y entonces el avance va a ser mayor, el avance de equilibrio va a ser mayor. ¿Estamos de acuerdo? Y la última pregunta era, si yo aumento la presión a 4 atmósferas, porque esto fue una atmósfera, si yo aumento la presión a 4 atmósferas, ¿qué le va a pasar al avance? Le Chatelier-Brown. Mi reacción es si yo aumento la presión, ¿a dónde se va el equilibrio? A donde el volumen sea menor, hacia los productos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a una atmósfera tengo esto. Si aumento la presión a 4 atmósferas, ¿qué le va a pasar al avance? ¿Va a crecer o va a disminuir? Va a crecer. ¿Por qué? Porque según Le Chatelier-Brown, cuando yo aplico un estímulo, el equilibrio se desplaza hacia donde el efecto sea menor. Y el efecto va a ser menor donde el volumen sea menor. ¿Y dónde va a ser menor el volumen? Pues donde haya menos número de moles. Aquí hay una, acá hay 2. ¿Estamos de acuerdo? Pues tratan. Ya resolvimos el problema, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Hay que volverlo a hacer todo. Hay que volverlo a hacer todo. Yo aquí, los resultados yo ya los daba, ¿no? Esto da tanto, y esto da tanto, y esto da tanto. Sí, que a gusto, ¿no? No, esos hay que verificarlos. ¿Sí? ¿Qué tal si me equivoqué? Me equivoqué en un signo por ahí y ya valió todo lo que hice. ¿No? Verifíquenlo. ¿Sí? Hasta los datos que di, menos los de capacidad calorífica media. Eso no los van a encontrar en ningún lado, ¿no? Pero los demás datos los pueden verificar, ¿no? Los de delta H de formación, verifíquenlos. ¿De acuerdo? En su tabla, ¿no? ¿Ok? La próxima clase nos vamos a echar uno, pero endotérmico, y vamos a ver qué pasa. Un caso endotérmico. Que es la misma historia. Vamos a hacer exactamente lo mismo, ¿sí? Pero ahora mi reacción va a ser endotérmica. Y entonces en lugar de que mi sistema se caliente, pues ahora se va a enfriar, ¿no? Nada más. Es la única diferencia, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces hasta la próxima.